tiempo juntos en la iglesia con los niños. Y hermanos, no hay ningún más bendición como padres que orar con nuestros hijos, y no hay ningún más desafío que ser un ejemplo para ellos de cómo vivir como cristiano. Yo creo que como los padres cristianos, el ejemplo que nosotros tenemos que seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, y es un propósito grande, es un blanco muy difícil a encontrar, pero es una obra y una bendición. Mostrar el amor de Dios, la paciencia de Dios, la protección y provisión y todo lo que el Señor hace por nosotros. Y es una gran obra, es un desafío, pero es una gran bendición también. Vamos a seguir con nuestra serie de enseñanza de aguas en el desierto, hablando de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y es interesante, siempre me da ánimo escuchar hoy, durante la alabanza y durante las oraciones, cuando la hermana Tamisa en principio y después Alicia han compartido lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Yo estaba pensando algo muy parecido. Todo este día me siento en mi corazón que sí, y como yo lo veo o en mi imaginación, en el libro de Apocalipsis, 2 veces escuchamos o leemos algo como: el que tiene oídos, escuche que dice el Espíritu a las iglesias. Y más tarde en el libro hay como una voz, una llamada a los cristianos que salen de Babilonia. Es como el Espíritu clamando a las iglesias a hacer algo. Y espiritualmente o en mi corazón me siento como hay una llamada hoy. Una llamada a los cristianos. Dejan tus cadenas, dejan esas ataciones. Es como muchos cristianos están viviendo como cristianos libres en sus corazones, pero trayendo cadenas en nuestras vidas de cada día. Trayendo, como se dice, ataduras en nuestras vidas de cada día. Y es como el Señor está llamándonos: hermanos, hay que creer lo que dice el Señor. Hay que, por la fe, dejar esas cosas. Por la fe, dejar vivir así y entrar, como salir de ese cárcel y entrar en la libertad del Señor. Y esto me parece algo que el Señor está haciendo, y quizás es una palabra para ti. Hace algunas semanas estuve orando con hermanos, y una hermana que tiene mucho, que yo quiero decir, como discernimiento, me ha preguntado algo que estaba sucediendo en mi vida, y como yo siento que estás luchando esto, y me parece que hay cosas que tú sabes, como tú crees las cosas correctas, pero tú necesitas, como hay mentiras que han entrado a tu vida, han puesto límites en tu vida, y me siento como el Señor está diciendo que por la fe tú tienes que venir contra esas cosas y romper el poder que tienes sobre tu vida. Y de mi punto de vista me parecía raro, número uno, porque yo soy un pastor y yo estoy explicando eso a otros todo el tiempo, y también porque yo creía lo correcto en mi mente. Yo sé que esto no es verdad, pero sin embargo esas cosas están afectando mi vida. Y nosotros hemos tomado tiempo en oración y lo hemos hecho. Yo he venido contra esas cosas y como lo roto en el nombre de Jesús. Y hermanos, yo podía sentir la diferencia. Inmediatamente fue como algo había roto sobre mi vida. Y a veces el problema es que nosotros tenemos el conocimiento, pero no lo ponemos en práctica. Es como sabemos qué creer, pero es como no tomamos la autoridad que tenemos en Cristo y rompemos el poder que tienen mentiras, pecado, cualquier cosa puede tener sobre nuestras vidas. Esto no es mi prédica, estoy todavía en la introducción. No, hablando de que yo siento en mi corazón que esto es algo que es para nosotros hoy. Quizás por mucho tiempo hemos vivido así como cristianos, creyendo todo lo correcto, pero sin el poder que viene con el conocimiento. O viviendo con conocimiento, pero no por la fe. Y yo creo que el Señor, por su Espíritu, nos está llamando a entrar la libertad y la vida que Él tiene con nosotros.
Pero, hablando del tema de hoy, me parece una maravilla cuando leemos las Escrituras y la Biblia, que a veces podemos ver como en toda la Biblia un tema o una idea que viene como en cada libro o en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y hay algo que vemos en la Biblia, un deseo de Dios, un plan, un propósito del Señor, que podemos ver desde la eternidad y que sea su propósito hasta la eternidad. Y este propósito, esta voluntad de Dios, trata de tener comunión con su pueblo. El Señor ama habitar en la presencia de su pueblo. Cuando leemos en el libro de Génesis, vemos como el Señor ha caminado con el hombre y la mujer en el jardín de Edén, en la noche o durante el día. El Señor ha pasado su tiempo con ellos. Él es Dios. Él no necesita venir. Él no necesita caminar. El Señor no necesita nada. Pero es como el Señor ama tanto tener comunión con su creación, que leemos que cada día el Señor ha venido al jardín y ha caminado con ellos. ¿Haciendo qué? Era un mundo perfecto. Ellos no tuvieron que arrepentirse de nada. No necesitaban nada. Había todo en el jardín. El Señor no ha venido para preguntarles qué necesitan para la mañana. No necesita nada. El Señor ha venido solo para pasar tiempo con ellos. Solo para estar con ellos. Y vemos a través de la Biblia cómo el Señor da como mandamientos a su pueblo, cómo construir templos, el tabernáculo, como el Señor da mandamientos de cómo acercarse. Es porque el Señor ama tener su pueblo en su presencia. Y hay esa idea que vemos como el Señor ama la presencia de su pueblo en el jardín de Edén. Cuando el Señor da su comandamiento a Moisés en Éxodo 25, capítulo 8, y estamos leyendo en el medio de una frase que lo dice: y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. Es el propósito de Dios. El Señor no necesita una tienda como tiene el pueblo. El Señor habita los cielos. Es decir, los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Pero el Señor no necesita un techo. El Señor no necesita una casa a vivir. El Señor quiere un lugar para encontrar su pueblo, para encontrar su amado gente. Vemos en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3, cuando el Señor Él va a cumplir su propósito, y en el mundo perfecto, cuando reviene el paraíso a la tierra, leemos: entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Cuando seguimos leyendo, leemos que en la ciudad, la Nueva Jerusalén, no hay un templo, porque Dios habita con su pueblo. No será necesario tener un templo, porque la presencia de Dios va a llenar todo, y todos vamos a vivir en su presencia. Hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es Dios, la presencia del Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. La obra del Espíritu Santo en la tierra es continuar la obra que ha comenzado Cristo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está continuando la obra que el Señor ha empezado en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Está continuando la obra del Señor, esa historia de la salvación que el Espíritu Santo está continuando.
Y lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, lo que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra, es construir un templo, construir un lugar donde la presencia de Dios puede habitar, para que el Señor pueda habitar en medio de su pueblo. En la primera epístola a los Corintios, y voy a leer desde el 1 Corintios capítulo 3, 12, 11, entonces si tienes tu Biblia y tú quieres abrirla en un lugar, 1 Corintios capítulo 11 y 12. En capítulo 3, en 1 Corintios, el apóstol está hablando a una iglesia muy dividida. El apóstol está hablando a una iglesia donde los cristianos están en competición uno contra otro, están pensando yo soy mejor que tú, están mostrando yo soy más santo que tú, yo hablo más lenguas que tú, yo soy más profético que tú. Es como todo el mundo está pensando solo en sí mismo. Yo y Dios. Yo, mis amigos, nuestro profeta y Dios. Yo soy de Kefas. Yo soy de Pedro. Yo soy de Pablo. Y los más espirituales, yo soy de Cristo. No somos juntos. No somos un cuerpo. No somos un pueblo. Y el apóstol pregunta a ellos, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nosotros muchas veces en este siglo XXI, todos somos muy individualistas. Nosotros leemos esto como él hubiera dicho, no saben que ustedes son templos de Dios. No saben que ustedes son templo. Un templo. No es como yo soy un templo, tú eres otro templo. En mi templo lo hacemos las cosas así. El Señor tiene una iglesia. La iglesia de Cristo. El Señor tiene un pueblo. Una familia. Un cuerpo. Nosotros no podemos elegir. Yo soy cuerpo de Cristo con Él, pero no con esa persona. Yo soy parte de la iglesia de Dios que es así y no así. No saben que ustedes son templo de Dios. Cristo ha venido con una misión, con un propósito. Y ese propósito nos dice en Mateo 16, no voy a leerlo ahora, Él dice, yo voy a construir mi iglesia. En Mateo 12, versículo 30, Él dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Él ha venido para recoger, para congregar. Cristo ha venido para construir algo congregando personas. Y si nosotros, el que está desparramando, el que está creando divisiones, está luchando contra Él. Está haciendo algo contrario de la voluntad de Cristo. El propósito de Cristo es recoger un pueblo, una familia, una nación, un cuerpo de Cristo. Y como leemos en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, esto ha sido el propósito de Dios desde la eternidad. Leemos, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalando, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios es unir en Cristo. Unir, que todos nosotros nos unimos abajo de Cristo como nuestra cabeza, abajo de Cristo como nuestro Señor, como un rey sobre un reino unido, no como reino unido, pero un reino que está unido en Cristo. El propósito de Dios es unir, congregar,
crear un pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos su templo. Para nosotros podemos ser el lugar donde habita la presencia de Dios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Nosotros somos el templo. ¿Y qué es un templo? Cuando vemos la Biblia, cuando leemos en el Antiguo Testamento, el templo era conocido como el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Si alguien quería encontrar a Dios, ¿a dónde fue? Al templo, al lugar donde habita la presencia de Dios. Hermanos, no sé si uno puede decirlo así, perdóname, no sé si un cristiano lo dice así, pero ojalá que el mundo sabía dónde encontrar la presencia de Dios. Ojalá que el mundo sepa que si tú necesitas a Dios, allá está la iglesia. Ojalá que nosotros fuimos conocidos por la presencia de Dios. No para las cosas en que estamos en contra, no para los escándalos que han sucedido en muchas iglesias, no porque nosotros somos muy, se dice, juiciosos, pero que la gente pueda saber si yo necesito algo, si yo necesito Dios, si yo necesito un toque de los cielos. Por allá está el templo. Yo puedo congregarme con el templo de Dios. En el día Pentecostés, leemos la historia y por causa del tiempo no tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero en Éxodo, cuando han consecrado el tabernáculo, hay una descripción de cómo ellos han hecho todo según la palabra de Dios, y cuando están consecrando el tabernáculo, la presencia de Dios viene. Como se baja una nube, y la presencia de Dios está en el nube, está tan fuerte que los sacerdotes tienen que salir. La santa presencia viene, tanto poder y tanta pureza que los sacerdotes tienen que salir para sobrevivir. Y todo el mundo puede ver la presencia de Dios está entrando y está consecrando ese tabernáculo. Y luego cuando Salomón ha construido el templo, y leemos cómo él ha hecho todo según como el Señor lo ha dicho en el libro de Éxodo, y Salomón está orando, consecrando el templo, ¿y qué sucede? La presencia de Dios desciende sobre el templo. Y se dice como una nube llena el templo y los sacerdotes tuvieron que salir. Porque la presencia de Dios era demasiado fuerte, demasiado pura, demasiado santa, que ellos no podían sostenerlo, tuvieron que salir. Y todo el pueblo ha visto que, wow, la presencia de Dios habita en este lugar. Y después, cuando los ejércitos de Babilonia han venido, destruido el templo, leemos en el libro de Esra cómo construyeron el templo de nuevo, y hay el día de consecración, y si hemos leído Éxodo, si hemos leído el libro de Crónicas, nosotros sabemos qué va a suceder. Sabemos que cuando consecran el templo, la presencia de Dios viene. Y leemos cómo consecran el templo, leemos las oraciones, leemos los cantos y nada más. Y si nosotros, que no somos judíos, que no hemos crecido conociendo las escrituras hebreas toda nuestra vida, si nosotros damos cuenta de esto, hermanos, en su tiempo esto para la gente fue un choque. Es que el Señor nos ha abandonado. Es que el Señor habita en ese templo o no. Es que el Señor, porque Israel, a veces hablamos de la Tierra Santa. Se llama la Tierra Santa porque la presencia de Dios vive en el templo. La presencia de Dios en el templo en Jerusalén santifica todo el país. La Tierra Santa no es santa si no hay la presencia de Dios. Y entonces para ellos es como, ellos se sintieron como todavía no hemos regresado a nuestra casa. Todavía estamos esperando algo. La gente tenía esa esperanza, el Señor, estamos todavía esperando que la presencia de Dios viene
para llenar su templo. Viene el libro de Hechos, el día Pentecostés. Todo el mundo congregándose en Jerusalén para celebrar y recordar cuando el Señor ha dado los comandamientos en el monte. Es una de las tres grandes fiestas del pueblo judío. Y de repente, ¿qué sucede? Hay un ruido fuerte como viene una tormenta. La presencia de Dios viene en poder, viene con fuego. Cuando leemos los capítulos, porque en el templo están leyendo la historia de cuando el Señor ha dado sus comandamientos. ¿Y qué ha sucedido? La gente está acercándose al monte, hay un ruido, hay temblores, la tierra se mueve, ellos tienen miedo. Moisés, quizás es mejor que tú hablas a Dios. Nosotros vamos a quedarnos aquí, tú puedes acercarte. Han venido la presencia de Dios, descendiendo sobre el monte en fuego. Hay truenos, hay fuego, hay ruido de una tormenta. En el día Pentecostés hay ese ruido. Viene un viento fuerte. Se baja fuego, lenguas de fuego, que van a cualquier persona, todas las personas que están esperando la promesa del Padre. El Señor está llenando su templo. Decimos que la iglesia fue nacida en el día Pentecostés. ¿Por qué? Porque la iglesia fue consecrada con la presencia de Dios ese día. Cuando el Señor ha mandado su Espíritu sobre su pueblo, el Señor ha llenado el nuevo templo, consecrado el nuevo templo que era su pueblo. Y entonces nosotros somos el templo de Dios. Cuando nosotros nos reunimos, y yo creo que no importa dónde voy, el Espíritu de Dios viene conmigo porque el Espíritu de Dios vive en mí. La presencia de Dios vive en mí. Cristo me ha dado la promesa que si yo vengo a Él, si yo bebo la agua que Él quiere darme, esa agua viva que es su presencia, que es el Espíritu Santo, esa agua será como ríos que fluyen de mi corazón. La presencia de Dios habita en mí, pero el Señor tiene un propósito específico. El Señor quiere congregar su pueblo, para que cuando nosotros nos congregamos, su presencia puede habitar en medio de nosotros como un testigo por el mundo, para que los que no conocen al Señor puedan entrar y venir y sentir el poder y la presencia de Dios. Y cuando vemos en la Biblia cómo el Señor obra en medio de su pueblo, es como el Señor congrega, y esto me da tanto ánimo y alegría a verlo, leyendo las epístolas del Nuevo Testamento y ver todos los problemas que tienen, ver todos los pecados que están luchando, ver que están luchando. Había chisme en la iglesia original, esto nunca sucede hoy. Había personas divididas, el apóstol Pablo está escribiendo y esa hermana, por favor, no luche contra esa hermana. Es mejor que luchen juntos contra el enemigo. Está en la misma Biblia, hablando a los cristianos, por favor, hermanos, que no se luchen uno contra otro. Amen uno a otro. No saben que son templo de Dios. A los cristianos llenos del Espíritu Santo, la iglesia primitiva con milagros y poder, no saben que son templo de Dios. Ellos fueron como nosotros. Me encanta ver cómo el Señor ha usado gente imperfecta, gente con sus problemas. El apóstol Pablo, que no siempre podía controlar sus emociones. En el libro de Hechos me ha dejado mucho pensar, cuando lo he leído y lo he visto, que cuando Barnabás quería traer Marcos, o
Juan Marcos, que ha escrito el Evangelio de Marcos, ese Marcos, él quería traerle de nuevo a una otra misión. Y Pablo es como, no tiene tiempo por esos cobardes que quieren regresar llorando a su mamá. Porque leemos en algunos capítulos antes que Juan Marcos fue con ellos y después una ciudad es como, no, yo quiero regresar. Yo quiero regresar a mi mamá. Yo echo de menos de su cocina, su comida, mi cama y la seguridad que tengo en casa. Y Pablo es como ese hombre. Hoy alguien decía que él tenía lo que se llama la masculinidad tóxica. Él era como, no tengo tiempo por niños llorando por su mamá. Estamos obrando por Dios. Es como, hermanos, Pablo era un hombre imperfecto. Hombre lleno del Espíritu de Dios. Un apóstol obrando en poder. Y en lugar de un viaje misionero, había dos. Porque Pablo ha dicho, no voy con ese cobarde. Y Barnabás ha dicho, eres demasiado duro, Pablo. Yo voy con Marcos. Y por eso Pablo ha encontrado a Silas y ellos se fueron y Barnabás y Marcos se fueron. El Señor está usando gente imperfecta como nosotros. Gente que necesita tiempo. Y vemos en sus epístolas después, Pablo él pide, y por favor, envía a Juan Marcos a mí, porque le necesito. Es como después, él tenía madurez para entender, yo he sido demasiado duro con ese joven hombre. El Señor tiene un propósito para él. Pero me entiende. Me da tanto ánimo ver si el Señor puede usar a alguien como Pablo o Juan Marcos o esa gente que han hecho sus errores, esta gente débil, esta gente todavía en el proceso de ser formados por Dios. El Señor puede usar a nosotros. Si el Señor puede bendecir la iglesia en Corinto, el Señor puede bendecir nosotros. Si esa gente han sido el templo de Dios, hermanos, nosotros también. Si esa gente ha visto el poder de Dios, la presencia de Dios, esos milagros que vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, también nosotros. Y en esta primera epístola a los Corintios, capítulo 12, hay una imagen, porque yo creo que por nosotros, por los tiempos en que vivimos, por el énfasis que hay en nuestra cultura, es tan importante por nosotros entender eso, escuchar esto. El capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios, el apóstol está explicando, y es bueno recordar, vamos a celebrar la Santa Cena. En capítulo 11, leemos sobre la Santa Cena. Capítulo 12, que viene enseguida, habla del cuerpo de Cristo, de la unidad de los cristianos. Y leemos en capítulo 12, desde versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu les da a cada uno para provecho. A uno, el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro, el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro, el mismo Espíritu le da fe, y a otro, dones de sanidades. A otro más, el don de hacer milagros. A otro, el don de profecía. Al otro, el don de discernir los espíritus. A otro, el don de diversos géneros de lenguas. Y a otro, el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es un solo. Por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres,
A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Y podemos seguir y estar explicando la misma cosa. Nosotros somos diversos. Y nosotros lo humano es hacer como aquí. Si el ojo dice, porque yo no soy oído, yo no soy del cuerpo. Yo no soy como ellos. Yo no soy como esa gente. Yo no soy exactamente como todos los demás. Sin embargo, somos un cuerpo. Y el ejemplo que muchas veces yo doy, por ejemplo, hablando de mano, si ese mano no quiere ser parte del cuerpo y de alguna manera, yo no sé cómo el mano lo podía hacer, se separa del cuerpo y tú estás caminando por la calle y tú ves un mano solo, no vas a pensar, esto es Helgi. Vas a pensar, aquí ha ocurrido algo terrible. El mano no puede vivir sin el cuerpo. El mano solo no es un cuerpo, pero un cuerpo sin el mano es un cuerpo que falta algo. No es un cuerpo entero, ¿me entienden? Y también, y ahora yo sé que me falta el vocabulario en español de explicarlo muy bien, pero quizás hay un médico aquí, por favor no me contesten si lo saben, pero es que tú sabes exactamente qué hace tu hígado, es que tú sabes. Pero si cesa de funcionar, lo vas a notar. Es lo mismo en la iglesia. Nosotros todos somos importantes. Todos tenemos nuestro lugar. Todos tenemos nuestros dones, nuestros ministerios. Lo más importante para nosotros es ser guiados por el Espíritu. Es que nosotros todos damos al Señor el permiso y un lugar de obrar en nuestras vidas. Y entonces cuando nosotros congregamos, y por eso, para que no sea, si nosotros somos divididos, es como hay una oreja por allá, un mano por allá, un índigo por allá. Esto es un film de horror, no es un cuerpo. Para ser cuerpo tenemos que congregarnos y dar paso a cualquier parte del cuerpo a funcionar correctamente. Y solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Necesitamos la diversidad en el cuerpo. Necesitamos dar lugar y dar espacio para dones diversos. Y leyendo la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento, me parece que son solo dos cosas que son las más importantes para hacer esto, para nosotros todos. No importa si yo soy mano, oído, cabello, cualquier cosa que yo soy, no importa qué yo soy, lo más importante es que yo soy una persona que escucha al Señor, que escuchar y oír la palabra del Señor, escuchar los impulsos del Espíritu, dar permiso al Señor a que cosas crecen en mi corazón, que escuchar la llamada del Señor para mí y después de escuchar, obedecer. Oído y obediencia son las dos cosas que todos necesitamos para ser un parte del cuerpo que funciona. Somos un cuerpo. Somos bautizados por el mismo Espíritu a un cuerpo. Hemos recibido a beber el mismo Espíritu que nos hace parte del cuerpo. Hay un salmo, y lo he olvidado cómo funciona en español, y lo siento, no lo he escuchado, pero quizás lo conocen, creo que es 139, que habla de mira cuál hermoso es
cuando hermanos están juntos en unidad. Sí, algunos lo conocen. De verdad, yo sé cómo es, estoy probando quiénes son los más santos, los más santificados, ¿no? Pero en el mismo Salmo dice, en ese lugar donde los hermanos están unidos, el Señor envía su bendición. El Señor ama a nosotros individualmente, pero lo que da alegría al corazón del Señor es ver sus hijos unidos, a vernos unidos en espíritu, amando uno a otro. Un pueblo, el Señor desea un pueblo que refleja su nombre, un pueblo que puede ser un lugar donde puede habitar su presencia. Y el Señor quiere que nosotros seamos este pueblo, el pueblo de su presencia. Y yo quiero leer el final versículo que voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 4. Es una historia, los apóstoles han sido encarcelados y han recibido golpes y después amenazas que no pueden seguir hablar y predicar a Cristo. Y en el final, cuando pueden salir de cárcel, regresan a los otros discípulos y leemos desde versículo 23. No vamos a leerlo todo, pero el principio y el final vamos a leer. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oírlos todos juntos, lo importante aquí es esa unidad. Están escuchando los sacerdotes, los ancianos, las autoridades, nos están amenazando que si nosotros seguimos predicar a Cristo van a hacer algo peor que ya han hecho. Y al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y siguen orando y hablan del Salmo número 2 y dicen: ahora Señor, el versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Orando en unidad, orando según la voluntad de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios. Señor, nosotros tenemos miedo porque queremos seguir con tu obra. Señor, nosotros lo más fácil ahora era dividirnos para que sea más difícil perseguirnos. Pero Señor, mira tus amenazas y estrecha tu mano. Danos poder, danos valor para que podamos seguir haciendo tu obra. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Orando unidos tiene un gran poder y el Señor ha mandado su presencia y su poder. Hermanos, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos llamados a ser el lugar donde habita la presencia de Dios. Solo lo único que tenemos que hacer es decir, abrirnos, dar permiso al Señor, obrar como Él quiere obrar y vivir unidos. Cuando vemos a la mesa del Señor, que es lo que vamos a hacer ahora, leemos en el mismo epístola que hemos leído antes, 1 Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan
y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y hermanos, yo creo que cuando nosotros estamos en obediencia a la palabra del Señor, es un comandamiento, es una institución del Señor. El Señor nos ha dado la instrucción que congregarnos, compartir pan y la copa en su memoria, y esto es por un propósito. Yo creo que hacer esto en esa manera concreta, esa manera que podemos tocar y sentir, es una oportunidad de venir con fe y poner nuestra fe de nuevo en la sangre de Cristo que nos limpia de cualquier pecado. Es venir y con fe, poner mi fe en el cuerpo del Señor partido por mí, el cuerpo de Dios sacrificado por mí. Yo creo también que es una oportunidad de, si yo tengo algo en mi vida que yo sé que no es correcto, o si algo ha sucedido y yo puedo sentir esto no agrada al Señor, es una oportunidad de ir a la mesa del Señor y dejarlo aquí. A veces no queremos venir a la mesa porque nosotros nos sentimos dignos de venir. La verdad, hermanos, es que nadie es digno. El Señor ha dado su vida por nosotros porque no somos dignos de la bendición de Dios. Somos pecadores que necesitan un Salvador. Somos gente imperfecta que necesitamos venir regularmente a la mesa del Señor y poner nuestra fe en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Poner nuestra fe en la sangre de Cristo que nos ha liberado, que ha roto todo el poder de la oscuridad y del enemigo. Venir al cuerpo del Señor que nos da sanidad para nuestra alma, para nuestro ser, y ser renovados en el Señor. Y es por la fe, no por la pan y la copa, pero hay poder en hacerlo en fe. Y antes de venir vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu gracia y tu amor. Y Señor, te doy gracias por la sangre de Jesús, derramado por nosotros. Tu sangre, Señor, que es el precio por nosotros. Tu sangre que nos libera, tu sangre que nos limpia de todo mal, de todo impuro, de todo que no viene de ti. Te damos gracias por tu cuerpo ofrecido por nosotros. Te damos gracias por tu palabra que nos enseña que por tu sacrificio nosotros recibimos sanación. Y Señor, hoy cuando venimos a la mesa, antes de venir, queremos pedirte, Espíritu de Dios, ven, averigua nuestros corazones. Revela si hay algo en nosotros que no te agrada. Revela, Señor, si hay algo en nosotros que tenemos que traer a tu presencia y dejarlo a tus pies. Y si hay algo en nuestras vidas que sabemos que no es bueno, si hay algo que sabemos que no te agrada, pero sentimos que no podemos en nuestra propia esfuerzo dejarlo, Señor, venimos hoy y te pedimos, ayúdanos. Declaramos, Señor, yo no puedo, pero te pido, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser liberado de esto. Ayúdame, Señor, a entregar esto en tus manos. Ayúdame, Señor, a amarte más que esa cosa. Y lo quiero dejar en tu presencia, a tus pies, Señor. Te damos gracias. Te glorificamos, Señor. Y hoy, Señor, queremos venir con fe, recibiendo tu amor y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es que yo voy a abrir la mesa y viene
la hermana o de alguien que va a tocar un poco de alabanza para nosotros. Y lo más sencillo es si nosotros todos salimos de los bancos aquí a la derecha, venimos al frente, tomamos pan y una copa y lo podemos recibir inmediatamente o podemos regresar a nuestras sillas, pero no vamos a hacerlo todos en unísono como hemos hecho antes. Hoy solo venimos y cada uno lo recibe como quiera, ¿sí? Inmediatamente o después. Al lado izquierdo hay una cesta donde podemos poner las copas cuando hemos terminado. Y si tú estás aquí y tú quieres recibir oración, yo voy a estar en el salón al lado allá para orar por ellos que lo quieren.